hay una expectativa actualmente en la opinión pública estadounidense ante una gran cantidad de decisiones que se están tomando en la Casa Blanca. No solamente desde el punto de vista doméstico, sino con lo que se refiere a la geopolítica, la influencia del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, se hace presente en preocupaciones que se están evidenciando en Europa del Este a propósito de la ocupación de Rusia sobre territorio ucraniano desde hace desde hace ya 3 años. Y también de lo que sucede en Medio Oriente, también lo que es la política migratoria. Todo esto, sin duda que va a ser puesto bajo la opinión pública también mañana cuando el mandatario estadounidense se dirija a la nación. Hay una cuenta regresiva, puesto que lo que se debería corresponder como el discurso de la Unión es el discurso no oficial del presidente estadounidense Donald J. Trump ante el Congreso. Mañana se hace presente con presencia bicameral y bipartidista en la Casa de las Leyes estadounidenses. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué puede suceder? ¿Qué hay a continuación? Estados Unidos bajo la lupa. Vamos a comentarlo con un amigo de esta casa, Antonio de la Cruz, ejecutivo del think tank Inter-American Trends. Él es analista político, también economista, y sigue muy de cerca lo que es el desarrollo de esta administración que comenzó girando instrucciones desde el punto de vista ejecutivo justo el mismo día de la toma de posesión. ¿Te ha sorprendido un poco lo que ha sido el desarrollo del gobierno del presidente Donald J. Trump y lo cuestionado que ha sido por diversas organizaciones? Adelante, Antonio, bienvenido. Gracias, José, por la invitación. No me ha sorprendido porque él ofreció su agenda de América Primero y es lo que ha estado ejecutando desde la llegada a la Casa Blanca. Trump dijo durante su campaña de que la nueva administración iba a ser orientada a los intereses de los Estados Unidos para poder entender las acciones que ha venido ejecutando Trump en este periodo, en el segundo mandato. Hay que observarlo de cómo el mundo, y aquí cada país, podemos poner Ucrania, Venezuela, México, Canadá, China, puede facilitar la agenda América Primero, que se basa básicamente en 3 grandes ejes: en la prosperidad, en la paz y la seguridad. La prosperidad a través de volver a ser un país manufacturero en la que se debe armar nuevamente la gran maquinaria, la gran casa que fabrica sus propias necesidades, o sea, Made in America. La parte de la seguridad es a través de controlar las fronteras y donde no debe haber esa invasión que ha sostenido Trump por parte de inmigrantes ilegales, y ahí debe tener el control, al igual que la entrada del fentanilo y la droga, y por eso tiene un acercamiento con los países de los ciudadanos que vienen de países que no están legalmente dentro del país, y un enfrentamiento con Canadá y con México que permiten el paso del fentanilo por su frontera. Y la tercera, la paz a través de la fuerza, o sea que el poderío de los Estados Unidos garantizan una paz a nivel mundial. Y de ahí podemos ver lo que busca en Ucrania para establecer la paz entre Rusia y Ucrania. Y allí lo que busca es básicamente que un mundo sin guerra, Estados Unidos no orienta recursos a ella y pueden ser invertidos en infraestructura y en desarrollo para enfrentar, porque el gran enemigo de Estados Unidos en este siglo es China. Hablemos de lo que va a ser el día de mañana. No tenemos una bola de cristal para predecir, pero sí podemos inferir que va a tratar de resumir Donald Trump en el día de mañana, en esos 40 minutos, 1 hora aproximadamente, lo que pueda ser de aproximadamente su discurso, los logros o por lo menos los anuncios de estas decisiones. Por vía de decreto se han tomado
muchos avances desde el punto de vista republicano, pero también, según los detractores, en este caso los demócratas, aseguran que más bien ha habido retroceso en torno a las libertades civiles. Mañana vamos a ver, sin duda, una serie repetitiva de aplausos en cada uno de los anuncios. Es muy pronto todavía para acertar y decir que las decisiones tomadas por Trump han sido logros, ¿o no, Antonio? Sí, mañana apenas han transcurrido 30 y casi 34. Asumió el 20 y al 20 de febrero 30, al 28 8 y al 4 12, 42 días. Entonces, en una agenda donde ha sido muy rápida por lo que señalaste, porque ha administrado, en vez de a través del Congreso, a través del Ejecutivo, con órdenes ejecutivas, desmontar todo el Estado que dejó en la administración anterior. Entonces, mañana lo que vamos a observar es esa visión que va a plantear de lo que ha logrado, lo que denomina esa época dorada y cómo ha ido contribuyendo a que Estados Unidos vaya avanzando en una agenda que le permita consolidar su liderazgo y poder ser nuevamente respetada por el resto de los países del mundo. Entonces, yo creo que mañana es una visión que va a presentar de los logros alcanzados, de esa época dorada, de cómo ha tenido que ir mostrando su gestión con todo lo que ha logrado a través del Departamento de Eficiencia Organizacional, DOGE, con todo lo que ha hecho en términos de la búsqueda de manejar las inversiones. Hoy, la empresa taiwanesa de superconductores va a desarrollar todo ello aquí en Estados Unidos con una inversión de 100 mil millones. Entonces yo creo que eso es básicamente lo que él mañana va a mostrar. Va a mostrar cómo se ha reducido el cruce por la frontera sur de personas indocumentadas, que básicamente la estadística que maneja el gobierno de Trump es que se redujo un 97%. Entonces yo creo que mañana van a ser todos los logros que él ha alcanzado en este corto periodo. Detractores de la administración en la Casa Blanca afirman que algunas de estas decisiones, muchas de ellas, son acuñadas bajo el sello de demagogia. Una de las que quizás acapara un poco la atención, la más reciente, ha sido la de oficializar el inglés como la lengua oficial de Estados Unidos, algo que es, de hecho, de facto. Entre ellas también lo que es la repetición del emblema "Hacer América Grande Nuevamente". Trump le habla a sus votantes, a sus electores, a quienes le dieron el apoyo. Y hay quienes incluso reflexionan, le ha dado la espalda a una importante pieza del electorado. Antonio, te pregunto, ¿los latinos pueden sentirse decepcionados ante la rigurosidad de estas medidas de inmigración? Sí, Trump definitivamente en esa lucha por el control, ¿verdad?, la seguridad, asumió y estigmatizó a una población latinoamericana como ha sido la venezolana, donde la vinculó con la banda que ya se puede denominar terrorista, Tren de Aragua. Y eso, y suspendió el TPS. Eso ha generado un descontento en esas comunidades latinoamericanas porque no se veía esas acciones para poder cumplir con esa meta de 1 millón de extranjeros al año. Entonces, es cierto que eso tiene un impacto en esa comunidad, pero también es cierto que tomó la decisión de suspender la licencia 41 de Chevron para poder exportar y producir el crudo desde Venezuela, lo que impacta en la administración, en la dictadura de Maduro. Entonces, aquí van a empezar, ¿verdad? Y aquí los representantes de la Florida, como María Elvira Salazar, ¿cómo se llama? Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez y el mismo Rick Scott, han venido manejando una relación con esas comunidades que le puede permitir, no porque Trump
haya hecho una acción directa, sino que por su liderazgo de estos representantes y senadores puedan tener un vocero. Y creo que aquí es muy temprano, es cierto que hay un sentimiento, hay sentimientos encontrados, pero que dependiendo de cómo evolucione las acciones contra el régimen Maduro, porque ¿qué ocurre? Que en los primeros días vimos a un enviado especial, Richard Grenell, hablando con Maduro, vimos las acciones con el TPS y eso realmente creó decepción en las comunidades latinas. Pero una vez que se toma la decisión y apoya la agenda del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional, en términos de libertad y democracia para Venezuela, yo creo que ese sentimiento va a ir variando a lo largo del tiempo. En función de estos anuncios que desde la semana pasada mantienen en ascuas a Miraflores sobre la anulación de estas licencias para Chevron dentro de Venezuela, puede ser el comienzo, Antonio, te pregunto, ¿esto puede ser progresivo, la política de restricción, de asfixia contra el dinero que debe ser de todos los venezolanos y solamente se distribuye dentro de la camaradería de Nicolás Maduro y sus cómplices dentro del Palacio de Miraflores? ¿Hasta qué grado de efectividad se ha demostrado que estas sanciones pueden generar el alivio de la crisis que atraviesa Venezuela? ¿Y qué garantías hay de que esta aplicación, nuevamente, de sanciones no vayan a ser utilizadas como martirio por Nicolás Maduro y decir que la deficiencia de su gobierno, su desgobierno, lo que causa la omisión es que la guerra imperial se mantiene y la bota del tío Sam sobre el cuello de Nicolás Maduro? Sí, definitivamente la guerra de narrativas por parte del régimen va a venir en ese sentido, en que la crisis que va a ocurrir con la salida de las petroleras, porque aquí son todas, el Chevron es la que uno menciona porque habla de la licencia General 41, pero aquí Repsol, la empresa española, la italiana Eni, la francesa Magellan, la misma refinería de la India, Reliance, salen del espacio, del escenario para generar recursos a Maduro. Y en ese sentido son recursos limpios, recursos de las exportaciones de petroleras que hasta ahora Maduro ha venido utilizando para la represión, la corrupción y el lavado de dinero. Porque los otros ingresos en dólares que recibe o que entran al país son ilícitos por el narcotráfico, el contrabando de minerales y otros. Entonces, en ese sentido, el manejo de la narrativa va a ser muy importante y un esfuerzo coordinado con el resto de los países. O sea, no solamente basta con la licencia, el retiro del oxígeno a través de los recursos que obtiene Maduro por estas exportaciones, sino que tiene que ser coordinado tanto con el resto de los países democráticos a nivel de Europa, Canadá, Japón, Australia, América Latina, y los mismos esfuerzos internos liderados por María Corina, la presión interna por María Corina Machado, para llevar a un punto donde esa debilidad en términos de ingresos lleve a los costos de permanencia de Maduro en el poder son mucho más altos que su salida. Y allí, básicamente, es donde yo creo que puede usar el liderazgo Trump para poder generar esa presión, porque lo hemos visto, por ejemplo, con Petro en Colombia, cuando quiso obtener de él que recibiera a los deportados por parte de la administración Trump. Lo hemos visto con México, con Canadá. O sea, hay hechos concretos en ese sentido. Y a la vez, al resolver la situación en Ucrania con respecto a Putin, esa relación Putin-Trump permitir que en un momento determinado Putin está saliendo victorioso de esta confrontación que hasta ahora no había logrado obtener ese reconocimiento en términos internos en su país, en Rusia. Entonces, aquí en esa relación genera un compromiso mayor de Putin con Trump que la que pueda tener con Maduro, que es donde Maduro en esa narrativa construye que él va a poder ir a China
a Rusia, a Irán, para buscar eso que le está afectando con respecto a la presión estadounidense. Y aquí hay que recordar que cuando Maduro quiso ingresar a los BRICS, que se fue a Rusia para generar presión, Putin le dijo, lo siento mucho, Lula me pidió que no podías ingresar. O sea que no hay tal compromiso. Y ahí es donde yo creo que Maduro no cuenta con todas para sostenerse en el poder. Antonio, muchísimas gracias. Estoy seguro que mañana, luego de las palabras del presidente Trump ante el Congreso estadounidense, vamos a intercambiar ideas, vamos a refrescar un poco criterios y mucho de lo que hemos conversado en el día de hoy va a ser mencionado en este primer discurso del presidente Donald J. Trump ante el Congreso de Estados Unidos en este mandato, luego de lo que ha sido una controversial serie de decisiones que en estos momentos por vía de decreto o decisión ejecutiva está asumiendo la Casa Blanca. Un gran abrazo a la distancia, hasta la próxima. Igualmente. Seguro que sí, seguro que sí. Estábamos conectados por la vía digital con Antonio de la Cruz. Él es director ejecutivo de Think Tank Inter-American Trends, analista político, economista, tratando de explicarnos o de hacernos entender a nosotros lo que mañana va a ser un evento que acaparará la atención de la opinión pública, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, se dirigirá a la nación, a la Casa de las Leyes, en el Congreso de Estados Unidos, en su primer discurso ante el Congreso.